Dios les bendiga mucho, hermanos. Buenos días. Quisiera que abriesen sus Biblias por Lucas 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios los que le sobra, mas ésta en su pobreza echó todo lo que tenía. Amén. Y es que yo sé que muchos habrán escuchado pues esta historia miles de veces, pero yo hoy quisiera darle pues un enfoque diferente de cómo se suele hablar de este texto, porque lo que este texto yo entiendo, he estado estudiando estos días, leyéndolo bastante y a unos términos, a unas conclusiones, y es que en las Escrituras originalmente no había puntos, no había comas, no había números en los versículos. Eso se añadió siglos después para poder facilitar la escritura y las traducciones. Y cuando esto se lee realmente en contexto, nos está hablando de... Nos encontramos a Jesús en su último día en el templo. Cuando leemos el capítulo 20, versículo 45, dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Justo después, en el capítulo 21, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vio una viuda también muy pobre que echaba allí 2 blancas. Como podemos ver, es justo el versículo que le sigue, está hablando de lo mismo, y siempre nos han predicado esta historia, pues, aparte, como un simple manual de cómo hacer una ofrenda agradable a Dios. Pero es que es mucho más, porque este texto viene a contar que Jesús había enseñado grandes y poderosos mensajes, y en este último señala y critica la actitud de los escribas. Después de que Jesús toma aparentemente un descanso y se sale al patio de las mujeres, que era pues un espacio donde podían entrar las mujeres dentro del templo, y es allí donde se encuentra pues con 13 cofres, que eran como 13 urnas donde se depositaban las ofrendas. Estos cofres tenían una especie de boca que se llamaba trompeta, y eso, la utilidad que tenía básicamente era hacer ruido. Cuando se echaban las ofrendas, eso hacía un ruido y se podía entender cuánto dinero se estaba echando. Era una forma de ir a presumir, para que los escribas, los fariseos pudieran escuchar el dinero caer. Allí Jesús pudo observar de muy cerca esos cofres, cómo los ricos echaban dinero, echaban mucho dinero a la ofrenda, pero esto a Jesús no le llama la atención. A Jesús lo que le llama la atención fue lo que dio una pobre viuda. Y es bien interesante que pensemos en esto, porque aquí hay un gran contraste cuando Jesús sale al patio de las mujeres y vienen los hombres ricos a echar las ofrendas. Jesús viene a llamar a los escribas, falsos profetas, que visten largas vestiduras, que saquean las casas de las viudas, que en otras palabras lastiman, abusan de ellas, y en el corazón de Dios las viudas, los huérfanos, los enfermos, para Él son muy, muy especiales. Pero estos escribas, estos religiosos, los que representan a Dios, lo que hacían era fingir una falsa religiosidad, porque buscaban abusar y timar.
Y es interesante cómo nos lo narra Lucas y Marcos. Dice que Jesús señala lo que hacen las viudas y casualmente viene una viuda. Y aquí vemos, por un lado, a los fariseos que abusan de las viudas, cómo ellos fingen su religiosidad, cómo ellos actúan, y Jesús los condena. Jesús llama la atención de los discípulos y del pueblo para que los puedan identificar. Pero ahora tenemos una viuda que Jesús exalta. Tenemos una viuda al frente de Jesús, que Jesús usa como ejemplo y usa como modelo. Mientras los religiosos abusan de ellas, Jesús las exalta. Pero, ¿por qué las exalta? Nos lo preguntamos. Pues las exalta porque tanto la viuda como los ricos hacían lo mismo, pero ambos tenían motivos diferentes por lo que hacían las cosas. Tú puedes hacer lo bueno con el motivo incorrecto y puedes hacer lo correcto con el motivo incorrecto. Puede parecer que estás haciendo las cosas bien, pero la intención y el corazón puede estar dañado. Los religiosos hacían lo correcto, los ricos estaban en el templo haciendo lo correcto, pero con los motivos incorrectos. Esta viuda hizo algo bien interesante que llamó la atención de Jesús. Y vemos como en el versículo 2 dice, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y es interesante porque esas 2 blancas eran 2 leptas. Esas 2 leptas era la moneda de menor valor en el pueblo judío. Esas monedas eran de bronce y eran insignificantes. Con esas monedas se hacía muy poco, se adquiría muy poco. Para que tengamos una idea de lo que son 2 leptas, dentro de un cálculo estándar, 2 leptas equivalían a un cuadrante y 64 cuadrantes conformaban un denario. Y un denario era lo que conformaba el salario de un día. Si esto lo actualizamos a los tiempos modernos y tenemos como referencia un sueldo humilde de 20 euros, digamos, al día, si hacemos la conversión y lo empezamos a dividir, se quedaría en 15 céntimos. Eso era lo que tenía esta mujer en sus manos, 15 céntimos de euro. Y no sé vosotros, hermanos, pero yo creo que con 15 céntimos poco se alimenta a los pobres y poco se ayuda en un templo. Pero fijaos, hermanos, y me llama la atención que ese valor de las monedas para el mundo, esas 2 leptas de bronce que para el mundo y para la sociedad no tienen ningún valor, pero para Jesús el valor de esta ofrenda tenía un valor más allá del que podía tener todo lo que dieron esos ricos. Dice el versículo 3, en verdad os digo que esa viuda pobre echó más que todos. Los 15 céntimos, a día de hoy, de aquella viuda, ante los ojos de Jesús, era más que los miles de euros que pudieron haber echado esos ricos. Supongo que los discípulos, pues, al escuchar esto de Jesús, pues se quedarían a cuadros. Dirán, espera un momento, ¿cómo esas 2 leptas de esa viuda van a ser más que todo el dinero que echaron los ricos? Yo creo que Jesús se ha confundido, Jesús ha perdido un poco el norte con lo que acaba de predicar y ha perdido la noción de del valor de las cosas. Pero fijaos lo que dice el versículo 3 y cómo parece que manda subrayar esto. Dice, en verdad os digo. Marco dice, de cierto os digo. Y cuando Jesús hace esta expresión, en verdad os digo, o de cierto os digo, Jesús está llamando la atención de lo que está pasando a su alrededor, de lo que va a enseñar o de lo que va a suceder, tiene un principio eterno. Y hay un principio divino en lo que va a decir. Y en estas palabras, él llamó la atención de sus discípulos y les dijo que no perdieran de perspectiva lo que acababa de suceder, que era algo muy alto lo que acababa de suceder, algo muy grande. Pero, ¿qué es lo que hace grande esa ofrenda? Y no lo simplifiquemos a decir, es que dio todo lo que tenía. Y posiblemente muchos de nosotros hemos tomado estos 4 versículos y nos lo han predicado como un simple manual de cómo ofrendar. Nos han aprendido que, como diciendo, bueno, pues esta viuda pues echó todo lo que tenía, la pobrecita. No. Jesús no está diciendo que hay que echar todo a la ofrenda.
ni Jesús te está diciendo que hay que echar mucho dinero a la ofrenda, sino que Jesús sabe todas las cosas, conoce todos los motivos, conoce el corazón de las personas y se dio cuenta que esos hombres ricos echaron mucho dinero a las ofrendas y la viuda dio pues lo que tenía. ¿Pero por qué 2 leptas? Nos preguntamos, ¿por qué he hecho 2 leptas? Yo cuando lo leía decía, ¿por qué 2? Si era algo insignificante para ella. Y es que había una ley rabínica que establecía que en esos cofres no se podía ofrendar menos de 2 leptas. Por eso, para las 2 leptas era algo insignificante y de tan poco valor que hasta para contabilizarlo le suponía un problema. En otras palabras, esa mujer se pudo haber quedado con sus 2 leptas porque era todo lo que tenía para su supervivencia. Pero ella decidió seguir lo que establecía la ley y dar y cumplir el mandato rabínico de entregar lo que para lo que los rabinos era lo mínimo, pero para ella era lo máximo. Para ellos era de poco valor, pero para ella tenía mucho valor. Para los rabinos era insignificante y cuesta trabajo contabilizarlo, pero para ella le costó mucho trabajo obtenerlo. Para ellos no era importante, pero para ella sí lo era. Esa viuda se despojó de todo lo que tenía para cumplir la ley. Entregó todas sus posesiones, entregó todo lo que tenía. Esa historia realmente lo que quiere transmitir es que la viuda, teniendo poco, se sacrificó por completo para Dios. Porque ella demostró que confiaba y dependía absolutamente de Dios. Que le dio esas 2 leptas, perfectamente le podía dar 2 más. Pero no 5 más. Porque ella no dio para pactar con Dios, ni para recibir el 100 por 1. Yo no veo eso aquí, en este texto. Yo veo que ella dio con el motivo correcto. No dio para ser bendecida, sino que dio porque ya era bendecida. Dio todo lo que tenía Dios. Y ahora me pregunto, mientras llevo días leyendo estos 4 versículos, me pregunto, cada vez que nosotros leemos este texto, ¿entendemos realmente lo que Jesús nos está tratando de enseñar? Porque esa viuda es un ejemplo de una entrega total a Dios y a su causa, y me emplaza a mí, a mi carácter, a preguntarme si yo me estoy entregando en total para Dios. Me tengo que hacer esa pregunta todos los días y estoy dispuesto como esa viuda. ¿Estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo y todo lo que soy a Dios? Yo me hago esa pregunta y os la hago a vosotros, hermanos, la misma pregunta esta mañana. ¿Estamos en una entrega total a Dios, como esa viuda, o le damos a Dios lo que nos sobra? ¿Le damos a Dios el tiempo que nos sobra? ¿Le damos a Dios el talento que nos sobra? ¿Le damos a Dios los recursos que nos sobran? Yo me tengo que hacer esta pregunta todos los días hasta que Él venga. Me tengo que autocriticar, autoevaluar y que el Espíritu Santo permita que me muestre si yo estoy en una relación genuina con Dios de entrega total. Si no es así, me tengo que arrepentir. Tengo que pedir perdón y tengo que enmendarlo. Si hay algo que me está llamando mi atención fuera de Dios, si hay algo que me está seduciendo, si mi tiempo está comprometido en otras cosas, si orar se me hace una carga, si leer la palabra de Dios ya no es tan importante, si congregarme ya es algo secundario. Queridos hermanos y hermanas, si esto me ocurre, yo no tengo una entrega total a Dios. Y es triste porque cuando yo clamé a Dios, Dios me oyó, Dios no me dijo, espera que estoy ocupado con otras cosas, espera que tú eres el quinto de mi agenda, tú estás el cuarto, cuando yo clamé, Él me oyó. La viuda no tuvo problemas en reconocer la bondad y la misericordia de Dios. La viuda no tuvo absolutamente ningún problema en aceptar que todo lo que tenía venía como consecuencia de la providencia de Dios. Todo se lo debemos a Él, hermanos, y esta mañana cuando me levanté y respiré, yo me senté sobre la cama, di gracias por lo que tenía a mi alrededor, porque muchos, pues hoy no se han podido levantar.
Cuando vi a mi compañera, cuando vi a mi hija que está en camino, dije gracias por lo que tengo conmigo. Cuando yo venía de camino ahora, pues iba dando gracias a Dios por tener el privilegio de reunirme con todos ustedes, de reunirme en un lugar cómodo, en un lugar con aire acondicionado, mientras hay millones de personas que están pasando calamidades. Y dando gracias por esta libertad que tenemos de poder exponer aquí la palabra de Dios, mientras otros hermanos están sufriendo por la misma causa. Tenemos que plantearnos cada día si Dios es lo primero o ponemos excusas. Cuando Jesús fue a la cruz, pues Él no puso excusas. Cuando Jesús fue a la cruz a derramar su sangre por nosotros, no dio ninguna excusa. Por eso creo que es importante lo que tenemos, hermanos. Esta historia que nos narra Lucas y Marcos es más que una narración de cómo ofrendar. Esta viuda nos ilustra el sacrificio, la entrega por completo a Dios, a pesar de la escasez, a pesar de la pobreza, a pesar de todo. Y entiendo que lo que ponemos en la ofrenda, pues, no es para activar bendiciones, no es una varita mágica, sino que es adorar y agradecer que todo lo que es suyo, Él permite que lo llamemos mío. Amén. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Levantamos nuestras ofrendas a Dios. Señor, Padre eterno, gracias te damos un día más por este culto, Señor. Gracias te damos. Te doy gracias, Señor, por estas personas que aquí se congregan, por estos adoradores que te adoran en verdad. Señor, te traemos estas ofrendas que esperamos que sean gratas, Señor, que tú las aceptes, Señor, que es el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo, que comprendemos que tú no lo has proporcionado, Señor, que tú eres el que proporciona todo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Permítenos seguir pudiendo tener este privilegio de poder ofrendar cada día, Señor. Bendice al que no puede, Señor. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ofrendar. Cada